En este vídeo vamos a empezar a trabajar con consultas SQL. Para eso he cogido como ejemplo, como base de datos de referencia, la base de datos que tenemos en los apuntes. Así tenéis el diagrama de relación, tenéis el modelo relacional y además tenéis para descargar el enlace con el script que está poblado con datos y podéis, pues no sé, probar los ejemplos que vayamos viendo en los vídeos, los podéis directamente probar en vuestro ordenador. Aquí tenéis el diagrama completo, cómo queda la base de datos, ¿vale? Y aquí tenéis las tablas con las que vamos a trabajar durante esta serie de vídeos. Este es el primero, pero iré haciendo más que vayan mostrando todas las capacidades del SQL, un poco como por partes, de las consultas más sencillas a consultas más complejas. Bueno, como programa estoy usando el SQL Pro, que es bastante sencillito y permite de una manera así un poco rápida ver enseguida cómo está compuesta o qué composición tienen las tablas, tirar consultas y mostrar aquí los resultados rápidamente, ¿vale? Pero vamos, podéis utilizar el que queráis, PHP-MyAdmin, MySQL Workbench, el que más os apetezca, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, igual que utilizo esta base de datos como referencia, pues también voy a utilizar un poco como referencia la parte de los apuntes, ¿vale? Donde podéis encontrar un poco la parte donde se habla de SQL, donde podéis ver un poco la consulta tipo, ¿vale? Y donde podéis ver entre corchetes lo que son partes opcionales que no son obligatorias y donde podéis ver cómo la consulta mínima exige una cláusula select y una cláusula from, y todo lo demás son añadidos muy necesarios porque realmente solamente con select y from pues no podemos hacer muchas cosas, pero bueno, al fin y al cabo es lo único, digamos, obligatorio para hacer una consulta. Entonces, para empezar, empezamos con la tabla usuarios. Aquí podéis ver la estructura que tiene la tabla. Y vamos a empezar con la consulta más sencilla, que sería utilizar cláusula select y cláusula from, ¿vale? Para empezar tenéis que tener en cuenta, en la cláusula from siempre voy a tener que ubicar todas aquellas tablas que yo vaya a utilizar para hacer una consulta, tanto para ver resultados como para utilizarlas porque tengan que relacionar los datos unos con otros para ver el resultado final a lo mejor de una sola tabla. Por ejemplo, yo si en mi caso quiero ver el nombre y los apellidos de los usuarios, pues en el from colocaré la tabla de usuarios, que es la única tabla que voy a utilizar para hacer la consulta, puesto que no necesito acceder a ninguna otra para verlo. Y en la cláusula select tenemos que colocar, en el orden en el que queramos que aparezcan, aquellos campos que yo quiero visualizar como resultado de la consulta. En este caso, como solo utilizo una tabla, se sobreentiende que estos campos son de esa tabla, ¿vale? Hasta el momento es lo que necesitamos saber. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, acabaré viendo nombre y apellidos de todos los usuarios de la tabla, sin ningún tipo de filtro, puesto que si utilizo, no he dicho cuáles quiero ver, sino que indico todos. Acordaos, en ausencia de otra cláusula o en ausencia de criterios o restricciones, se muestran todos los datos, aunque solamente aquellos campos que yo solicite. También puedo pedir, por ejemplo, fijaos, apellidos y nombre. Puedo invertir el orden para verlo en el orden que yo quiera. El select funciona totalmente independiente del orden de tablas, del orden de los campos que hay, puesto que puede indicar un orden diferente al que he establecido la orden de crear la tabla. También puedo utilizar el comodín asterisco, que me permite directamente indicar que quiero ver todos los campos de la tabla. Y entonces sí que se muestran en el orden en el que están definidos, ¿vale? Entonces es una consulta sencilla, simplemente indicar qué campos quiero ver de una tabla. Y en este caso sería la forma de escribir, para esta que tengo ahora delante, la forma de indicar que quiero ver todos los campos. Perdón, todos los datos de la tabla, es decir, todos los usuarios directamente, ¿vale? Este es el uso más sencillo que hay, pero tampoco es muy potente porque realmente muy pocas veces vamos a querer ver todo. Siempre queremos hacer alguna búsqueda concreta o buscar con alguna condición, algún filtrado, etc. Para eso, como veis aquí tenéis la cláusula where, que es la que va a permitir establecer condiciones, como por ejemplo decir que quiero ver los usuarios que cumplan tal criterio. Por ejemplo, yo podría indicar que quiero ver los usuarios de la ciudad de Zaragoza, y de esa manera solo vería los que hay en Zaragoza. ¿Veis? Ahora en vez de los 102 usuarios que veía antes veo 20, porque los demás no vivían en Zaragoza. Igual que especifico un criterio, puedo indicar varios criterios. También quiero aquellos que, por ejemplo, que tengan no sé, que se apelliden Wilson, por ejemplo.
cuyos apellidos sean igual a Wilson. Que solo hay uno, con lo cual solamente voy a conseguir ver un usuario. ¿Vale? También podemos indicar, linkar o unir las dos condiciones con un OR y veré aquellos usuarios o bien que viven en Zaragoza o bien que se apellidan Wilson, con lo cual, bueno, acabaré viendo lo mismo que antes porque el usuario Wilson vivía en Zaragoza, ¿no? Pero fijaos, si por ejemplo buscamos un usuario que no sea de Zaragoza, como por ejemplo el usuario Walls, podríamos indicar que quiero ver a los usuarios de Zaragoza o el usuario Walls. Entonces veríamos cómo tenemos a todos los de Zaragoza, que son todos estos de aquí, hasta abajo, y el usuario Walls visualizado porque está dentro de la... cumple una de las condiciones, ¿vale? Son condiciones excluyentes y con cumplir una de las dos sería suficiente. También, así como pongo las condiciones ciudad y apellidos, podría por ejemplo solo querer ver el nombre y el descuento, ¿vale? Fijaos como el select va muy a su manera, ¿no? Porque no necesito mostrar los campos por los que filtro o los que utilizo para hacer otro tipo de cosas con las consultas, ¿vale? Con lo tanto puedo ver directamente nombre y descuento de los usuarios de Zaragoza o que se apellidan Walls, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí pues podemos ir estableciendo muchísimas más condiciones. También podríamos, por ejemplo, fijaos, por utilizar otros operadores sencillitos, también podemos hacer esto. Si queremos decir que quiero nombre y descuento de los usuarios cuya ciudad es Zaragoza o Huesca, esto sería equivalente, fijaos. Bueno, no podemos apreciar que son de Zaragoza o Huesca, pero bueno, la consulta devolvería eso. Y eso es exactamente lo mismo que escribir esto, pero es una versión un poco más compacta, ¿no? Esta consulta y esta otra, ¿vale? Que es la que he escrito antes para que podáis compararlas. Son exactamente iguales, ¿vale? Esta es más propia a lo mejor mucho más parecida a lo mejor al lenguaje de programación en Java, ¿no? Donde las condiciones, donde el campo sobre el que expreso la condición lo tengo que repetir una y otra vez. Y esto, ¿sabes? Es un poquillo más compacta, a lo mejor más rara al principio porque no estamos acostumbrados, pero luego es muchísimo más cómoda de escribir, hay que escribir menos, es más rápida, ¿vale? Pero bueno, son equivalentes igualmente, ¿vale? Bueno, y hasta aquí pues la parte más básica de lanzar consultas, de ejecutar las consultas, en este caso con SQL Pro, desde la terminal de consultas. Pero bueno, si ejecutáis PHPMyAdmin o MySQL Workbench y demás, enseguida tenéis una zona de SQL o terminal de consulta donde podéis lo mismo, escribir las consultas y ejecutarlas directamente pues aquí dándole a este botón o con el atajo de teclado que estaba yo usando ahora mismo, ¿vale? Más adelante iremos viendo consultas un poco más complejas, pues de varias tablas, utilizando group bys, agrupando, utilizando funciones y demás, ¿vale? Pero por ahora, para que veáis cómo funciona el select, el from y el query, podéis empezar a practicar e ir filtrando algunos datos.